la invitación a la comisión organizadora. Siempre para mí es un gusto compartir los conocimientos de la especialidad de medicina nuclear, que como ustedes saben, de repente han tenido la oportunidad de poder leer o en alguna oportunidad escuchar, cada vez se desarrolla mucho más que las técnicas que ustedes han podido ya escuchar en caso de la radiografía convencional, la ecografía, la tomografía y la resonancia. Inclusive comparte muchas de estas dos últimas técnicas en caso de la tomografía computada y de la resonancia, que lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a hacer completo, inclusive lo que correspondiente a lo que es la imagen modular, la imagen molecular, que pues la última innovación en la especialidad de medicina nuclear. Así que pongan atención y le va a ser muy útil la exposición. Entonces, antes de pasar a los fundamentos del SPEC, quería definir lo que es la especialidad de la medicina nuclear. Así como han podido escuchar, la radiología también es una especialidad, si bien es cierto, abarca muchas técnicas, ¿no? Por hecho que no se fundamentan tal como es el ultrasonido, la ecografía y la resonancia magnética, que no se fundamentan pues, en lo que es los rayos X, como saben, es un tipo de radiación electromagnética. Sin embargo, sigue todavía, continúa dentro de esta especialidad, estas técnicas. A diferencia de la medicina nuclear, ¿no? También es una especialidad médica, pero vamos a ver que utiliza radiotrazadores. Esas son unas grandes diferencias respecto a la radiología. Y estos radiotrazadores son incorporados, no se olviden que se comportan tal igual como un fármaco, o sea, que significa que tiene su farmacocinética y su farmacodinamia, ¿no? En caso de la farmacodinamia, tenemos que conocer perfectamente el mecanismo de acción, sus interacciones con otros fármacos que pueden utilizar el paciente, en este caso va a depender mucho del tipo de enfermedad, y también tiene su farmacocinética. El hecho que, si ustedes recuerdan, la farmacocinética, pues estudiamos lo que es la absorción, la biodistribución, el metabolismo y la excreción. Pues, en otras palabras, la radiación se logra eliminar el 100%, a diferencia de la radiación, en este caso electromagnética, en el caso de los rayos X, esta radiación se va a absorber, ¿no? Muy bien, como ya se ha explicado, la absorción y la dispersión del tipo de esta radiación electromagnética va a crear las diferentes densidades, ¿no? La densidad las famosas 5 densidades básicas. Igualmente en la tomografía, las densidades que se puede discriminar mucho mejor respecto a la radiografía simple. Entonces vuelvo nuevamente a la medicina nuclear y recalco que utiliza, no olvidarse, radiotrazadores, o también si es que es aprobado por un ente regulador, ahora que está de moda esto de los ensayos clínicos. Este ente regulador puede, por ejemplo, puede ser la FDA, puede ser la Farmacopea Europea, la misma DGMID, en nuestro caso, en nuestro país, por el hecho que ya se ha comprobado su eficacia, su seguridad y su calidad. Entonces, pero abarca mucho más, ¿no? Los radiofármacos, ¿no? Es mucho más limitado. El hecho de la radiofarmacia, que cada vez crece más, es uno de los pilares más importantes de la medicina nuclear, al igual que la instrumentación. Y esto pues cada vez se va innovando y realmente el desarrollo de la medicina nuclear pues en los últimos 20 años ha sido muy significativo. Entonces, para para volver nuevamente que ustedes comprendan, la medicina nuclear, vuelvo a repetir, utiliza radiotrazadores, ¿no? Y estos radiotrazadores se van a incorporar a sistemas vivientes, en este caso en seres humanos, pues también se puede aplicar, se puede utilizar en animales, sin ningún problema. Pero en este caso vamos a estudiarlo mucho más en seres humanos. Entonces, seres humanos se van relacionando y se van a distribuir, ¿no? En este caso, en los diferentes comportamientos de los diferentes tejidos y órganos,
Y la idea es con fines, pues, valorando básicamente la parte de la función, la parte del metabolismo, de la función celular, inclusive la parte, no olvidarse de ya, estamos a nivel ya molecular, que es una de las grandes desarrollos que ha tenido con la introducción de nuevos biomarcadores que están cada vez pues, moda, así que hay, como así hay biomarcadores que se utilizan mucho en la parte oncológica, también en la parte cardiológica, neuropsiquiátrica, igualmente en lo que es infección e inflamación. Entonces, la medicina nuclear no solamente se utiliza con fines diagnósticos, sino también de tratamiento. Es una cosa, si bien es cierto que también la radiología, hay un capítulo de lo que es la radiología intervencionista, pero la medicina nuclear es mucho más amplia en la parte de terapia, ¿no? Lo que se conoce como la terapia radionúcleo, pero no se olviden que un radiotrazador va a ser la unión de un radionúclido, ¿no? Que puede ser diagnóstico, este radionúcleo, por el emisor de radio gamma, terapéutico en caso si utilizamos la beta o la alfa, y ahí justamente radica la diferencia. Igualmente, con fines de lo que es la protección radiológica y también lo que es investigación. Entonces, la medicina nuclear, como ustedes ven, pues es una especialidad completa. Entonces, un poco asentándonos, ¿no? Siempre se asocia la medicina nuclear pues, a la gamografía, la clásica, ¿no? Pero ya, como ya les expliqué, no solamente es diagnóstica, sino también terapéutica. Entonces, básicamente, vamos ahora a introducir en lo que es los conceptos del SPEC. ¿Qué significa SPEC para empezar? SPEC significa Single Photon Emission Computed Tomography, o sea, significa, si vamos traduciendo al castellano, viene a ser la tomografía computada por emisión de fotón único, como ustedes ven, ¿no? Entonces, vamos a poner el puntero láser, ¿no? Activar el puntero láser. Entonces, si ustedes ven este esquema, para poder diferenciar del ATEO de la tomografía computada, esto, la primera diagrama corresponde a una cámara gamma convencional. Más adelante voy a mostrar cómo es una cámara gamma, así es muy similar a un equipo de tomógrafo o un resonador magnético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el paciente se encuentra en los dos detectores de la cámara. En otras palabras, en caso de lo que es la diferencia de los estudios de medicina nuclear respecto a la tomografía, que la medicina nuclear pues emisión. Significa que el paciente es el que emite la radiación. No es en caso de la tomografía, como en este lo que es el modelo de lo que corresponde a lo que es la adquisición de manera helicoidal o espiral, viene a ser la fuente de rayos X la que transmite, si ustedes se dan cuenta, el paciente obvio se coloca en una camilla que viene a ser las partes de un tomógrafo, pero es la fuente la que emite la radiación, si ustedes se dan cuenta. Obvio que rota el detector, disculpen la fuente, y son los detectores los que van a recepcionar lo que se produjo, en este caso, el fenómeno fotoeléctrico y el efecto cóndor. Entonces, volviendo nuevamente a la diferencia, no olvidarse que si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Y la PET significa que en caso del SPEC, bidimensional de lo que utiliza la medicina nuclear, no olvidarse, vuelvo a insistir, radiotrazadores, ¿no? Radiotrazadores. Entonces, para diferenciar el espectro de la imagen plana, es que los detectores giran alrededor del paciente. Van a girar y este giro de los detectores me van a generar perfiles de adquisición, ¿no? Estos perfiles de adquisición yo lo puedo también mostrarlo en los cortes tomográficos, por eso se llama tomografía computada, o sea, tanto en cortes axiales, coronales o sagitales. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta, en la imagen planar, o sea, solamente en dos planos, en la imagen SPEC hay tres planos, ya veo la profundidad
el eje Z. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior dice, no rotan los detectores solamente se encuentran en un solo plano. Y a diferencia de la PET, que es una tecnología mucho más avanzada, que ya también lo tenemos en el Perú, ustedes pueden visitar el Hospital Almenar, el Hospital Rebagliati, también igualmente lo tengo yo en el Instituto de Neoplástica, donde trabajo esta tecnología de la PET-CT. Ya no existe equipos dedicados, exclusivos de la PET, hasta la década del 90, porque el equipo PET-CT se introduce en la década, en los primeros años del 2001, ¿no? Y en este caso no rotan. Si ustedes se dan cuenta, la forma que tiene la PET es de un anillo. Claro que son múltiples anillos, no solamente son anillos, son aproximadamente entre 20 y 30 anillos, y son los anillos que van a ver ustedes un poco más adelante cuando hagamos PET, los que detectan la radiación que emite, vuelvo a repetir nuevamente, la medicina nuclear, en este caso el SPECT y la PET, es emission, si ustedes se dan cuenta. O sea, todo lo que ven ustedes está la imagen planar y la tomográfica. Entonces, la tomográfica, para diferenciar de la CT, es que la CT es transmisión y la técnica tanto del SPECT como de la PET es emission. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la E, miren acá, CT, acá también, la PET significa Positron Emission Tomography, que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ahí tienen ustedes lo que utiliza la medicina nuclear, que van a ser pues, los retrotransductores para SPECT. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un estudio de una perfusión, algo que estaba mencionando el doctor Sánchez, ¿no? Que también la resonancia, por ejemplo, me valora perfusión, pero la medicina nuclear, en este caso el SPECT, la perfusión es mucho más fidedigna, porque los retrotransductores que utilizan son cada vez más específicos. Es una de las grandes ventajas, vamos a ver más adelante, las ventajas de la técnica de las PET, y mucho mejor la técnica de la PET. O sea, me valora definitivamente la parte funcional. Si bien es cierto la resonancia magnética, me valora también la parte funcional, pero definitivamente, comparando con las técnicas de medicina nuclear, la medicina nuclear son mucho más sensibles por un lado y por otro lado también mucho más específicas, porque así como ustedes han visto que hay un determinado fármaco para tratar una determinada enfermedad, también hay un determinado radiofármaco para el diagnóstico y tratamiento de una determinada enfermedad. Por ejemplo, les adelanto en caso del SPECT cerebral que ustedes también ven acá, por ejemplo, el gol estándar hoy por hoy para los casos de demencia, ¿no? Si bien es cierto, con la resonancia puedo hacer yo diagnóstico de demencia, pero muy tardíamente. Con los estudios de medicina nuclear puedo hacer diagnóstico de demencia muy precozmente, ¿no? No se olviden que la demencia se constituye una enfermedad del siglo XXI en caso de la patología en lo que es enfermedad mental. Entonces, vuelvo a repetir, por ejemplo, en este caso de los radiofármacos del sistema SPECT que más se utilizan es el HMPAU, que significa hexametilenopropilenaminoxima, que si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, miren el radiofármaco, el radiotransductor. ¿Por qué es radiofármaco? Porque el HMPAU con el etilincisteína dímero ya han sido aprobados por la FDA. ¿No? Entonces, por eso ya se le considera un radiofármaco, pero al final engloba el concepto de radiotrazador. Entonces, los radiotrazadores, si ustedes se dan cuenta, se inyectan por vía generalmente como cualquier diferente por otro fármaco, la vía de administración mucho más frecuente, la vía endovenosa, por eso que se absorben, se distribuyen, se meten. Claro, en el concepto de medicina nuclear, el de metabolismo, se le conoce también que hay una inercia metabólica, porque nosotros no necesitamos que tenga un efecto terapéutico. Nosotros necesitamos que básicamente nos valore la parte diagnóstica. Si hay un efecto terapéutico, podría alterar. Por eso que en medicina nuclear los radiofármacos, el HMPAV y el SD, pues son trazas, ¿no? Por eso que hablaba yo este concepto de sensibilidad, ¿no? Este concepto de lo que es la actividad específica, que es un concepto mucho más complejo. Entonces, ustedes se dan cuenta siempre en el histograma de actividad, siempre con respecto al tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros minutos, la absorción pues mucho mayor. Si ustedes se dan cuenta, acá lo que yo básicamente estoy valorando es la corteza cerebral, básicamente cómo la neurona ha podido captar, ¿no? Vamos a ver que en semiología básica,
en medicina nuclear es captación, como ya vimos en la ecografía, ¿no? Lo que es la ecogenicidad, en la radiografía simple, lo que es la radiolucidez, la radiopacidad, igualmente en tomografía, la hiperdensidad, la hipodensidad. En medicina nuclear vamos a hablar de hipercaptación, de hipocaptación. Entonces, los retrotrasadores, vuelvo a repetir, se biodistribuyen. Es importantísimo saber la biodistribución. Ahí justamente radica el conocimiento para poder diferenciar un retrotrasador de otro retrotrasador por su biodistribución. Es una de sus grandes ventajas que tiene esta técnica. Entonces, vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver respecto a las ventajas y desventajas. Entonces, un sistema SPEC, básicamente, pues, como ya les mencioné, tiene que de completar un número significativo o, ¿qué le digo?, suficiente de provisiones durante la adquisición. Entonces, si no hace una adquisición, un número de cortes que va al momento de realizarse la adquisición, la resolución, como vamos a ver, una de las grandes desventajas que tienen los sistemas SPEC, o sea, la técnica de SPEC es su baja resolución. Si ustedes comparan, vuelvo nuevamente, con la resonancia magnética, la diferencia secuencia T1, secuencia T2, ya vieron ustedes la secuencia FLIR, la secuencia STIR, la densidad protónica, definitivamente adolecemos pues, en lo que es la resolución. No puedo ver, pero si ustedes ven acá, veo la perfusión, una cosa que la resonancia tiene también sus limitaciones. Otra cosa importante que ya tiene que ver mucho con el concepto de lo que es control de calidad, esta biodistribución que les comentaba que viene a ser tridimensional, no debe cambiar lo que se conoce como la resolución espacial o temporal, ¿no? Son técnicas, por ejemplo, comparando con la tomografía y la resonancia magnética, obvio que la resonancia y la tomografía tienen mejor resolución espacial, pero la medicina nuclear tiene más resolución temporal y ahí justamente radica como una de las grandes ventajas que tiene. Entonces, no puede cambiar esta resolución espacial o temporal porque si hay cambios durante el tiempo de adquisición, definitivamente me va a quedar una de las grandes preguntas que se hizo, los famosos artefactos, ¿no? Los artefactos, por un lado, de adquisición y también los artefactos de procesamiento, porque también se genera no solamente al momento de la adquisición, por eso que también se debe hacer una adquisición pues, óptima para que la calidad de las imágenes pues, sean mucho de mejor calidad. Tercero, también que corresponde a lo que es un control de calidad, que es un poco complejo, no es motivo de esta conferencia, pero igualmente la uniformidad y la sensibilidad, que son uno de los parámetros más importantes con lo que es medicina nuclear. La sensibilidad tiene que ver pues, con la cantidad mínima que puede los detectores adquirir, igualmente la uniformidad para que no se altere lo que es la resolución, ¿no? Por una lesión que si no hay una uniformidad de campo óptima, definitivamente la calidad de la imagen. Igualmente el caso del centro de rotación. El centro de rotación pues, debe ser lo más exacto posible. Si no hay una exactitud del centro de rotación, el hecho de que el momento que rote el detector, porque puede ser un detector, puede ser dos detectores, o también pueden ser tres detectores. Lo que más se fabrica actualmente en las empresas comercializadoras son de dos detectores. Entonces ahí tienen ustedes un poco lo que concierne al principio básico y la operación de detector de centelleo. También había una gran innovación definitivamente en lo que es la instrumentación. Es un campo muy interesante, realmente muy complejo, que es imposible darles con esta conferencia. Realmente yo en los cursos que dicto, pues, con 3, 4, 5 clases. Pero si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver la forma con el funcionamiento de una cámara gamma SPEC con sistema, en este caso, con detectores de centelleo, porque también ya tenemos ahora con detectores de los famosos semiconductores, inclusive ahora los APD basados en diodos de avalancha de fotodiodos, que realmente es una innovación que realmente no se detiene respecto también a lo que es la instrumentación. Entonces, también así igualmente como los rayos X
los rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética. No se olviden que la radiación electromagnética tiene, aparte de las diferentes propiedades químicas, biológicas, pero nos vamos a detener en las dos más importantes que vienen a ser propiedades físicas. Por un lado, la longitud de onda. Su longitud de onda es muy cortita, estamos hablando de 10 a la 9, a 10 a la 15, a la menos 15, y esa es la razón porque son muy penetrantes, penetran los tejidos, penetran la materia, ¿no? Muy penetrantes, full energía. No se olviden que los rayos X y los rayos gamma son full energía. Y la otra propiedad es la energía. También su energía va a depender mucho del tipo de radionúcleo. El radionúcleo son múltiples radionúcleos que nosotros empleamos. El que empleamos con mayor frecuencia en los departamentos de medicina nuclear o servicios es el tecnecio 99 metestable. Y su energía, el promedio, es de 140 keV. Miren, 140 keV, que también lo utilizamos igual en tomografía computada o en rayos X. Pero, por ejemplo, los emisores PET, su energía son mucho más altas, ¿no? Estamos hablando de 511 keV. Entonces, va a depender mucho del radionúcleo, ¿no? Para el tipo de... Entonces, la energía va a ser fundamental para producir pues, el famoso, si ustedes se dan cuenta, en este esquema tenemos el cristal de centelleos, que también igual la tomografía utiliza cristal de centelleos. Entonces, ahí es donde interactúa y es donde se produce pues, el fenómeno de fotoeléctrico y el fenómeno, fenómeno de efecto Compton. Entonces, me interesa muchísimo el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? De sustancias que tienen un alto número atómico, ¿no? Cuando tienen un alto número atómico hay más probabilidad de producir el efecto fotoeléctrico. Pues en el efecto fotoeléctrico, en este caso el rayo gamma, ¿no? Cede toda la energía al electrón, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cede toda la energía, se convierte ya en el electrón que ustedes se dan cuenta. Y este electrón, sometido a una diferencia de potencial, como ustedes están viendo, un voltaje muy alto, ¿no? Si ustedes van desde 100 hasta 1200 voltios, y en este fototubo multiplicador, ahí tienen, miren, fototubo multiplicador, pues el foto de fotón multiplica de manera exponencial, y básicamente el que recepciona es el fotocátodo, y con el ánodo, si ustedes es el que básicamente va a recolectar al final, y tiene unos dínodos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dentro de este fototubo multiplicador, que básicamente la función del NIO, ¿no? Es incrementar esta señal, una señal eléctrica, ¿no? De manera exponencial, de 2 al cuadrado, a la cuarta, a la octava, y me genera un mayor pulso, como ustedes, un mayor signo, ¿no? Pues mira, hay una señal, signo o señal en el output y la señal de salida. Entonces, esta señal, inclusive, porque al momento de que se produce los fenómenos fotoeléctricos, solamente el 3%, ¿no? Se convierten en fotoelectrones. El resto se transforma todo en calor o se disipa dentro del cristal. Y ese es el motivo por qué utilizamos los fotomultiplicadores, ¿no? Entonces esta señal, como ustedes ven, ustedes que sale, es preamplificada, ¿no? Se genera un pulso lógico, lo reconoce el amplificador, inclusive lo amplifica mucho más esta señal, ¿no? Discrimina la energía porque me interesa la discriminación de energía, porque necesito una energía que sea uniforme para poder también la calidad de la imagen sea mucho más óptima, ¿no? Y hay un timing y un escalímetro, y al final el display que viene a ser pues ya la muestra de la imagen. Entonces miren qué importante conocer todos estos pasos desde el famoso efecto fotoeléctrico, y tiene que ver toda la parte primero electrónica y después pues la parte ya de la imagen analógica a la imagen digital, porque no se olviden que todas estas imágenes ya hoy por hoy son digitalizadas. Y esta es una cámara gamma típica de un sistema SPEC que está conformado por 3 partes, ¿no? Tiene el gantry, miren acá también conocido como estativo, que va a sostener los detectores que ustedes se dan cuenta acá, miren, de la marca Siemens, y tiene pues su camilla, una camilla que tiene la función de donde básicamente el paciente va a recostarse para hacer la adquisición, y también tiene pues el famoso monitor de posicionamiento, y obvio que también tiene una estación de trabajo para poder no solamente adquirir, sino también procesar las imágenes. Entonces es una cámara gamma
una cámara clásica de un sistema SPECT. Entonces ahí, como yo les mencionaba, es de mission, entonces el paciente se recuesta acá en la camilla, y se introduce en el bore, ¿no? En el bore, como quieren ustedes, del gantry, y son los detectores los que van a detectar la emisión que en este caso va a emitir el paciente, porque ya les mencioné que es el paciente el que emite, entonces nosotros lo administramos por vía endovenosa, por vía oral este reotrasador o el reofármaco, y son los detectores los que van a detectar esta reacción. Y lo que ya les mencioné acá, estos detectores justamente donde está el cristal de centeo, acá tiene su Polimaor, el cristal de centeo, y aproximadamente van entre 50 y 45 y 60 fototubos multiplicadores. Esto que ven ustedes acá, los famosos fototubos multiplicadores. Y cada detector tiene pues, entre 45 y 60 fototubos multiplicadores. Entonces miren cómo ya en el display de las imágenes, vuelvo nuevamente a las imágenes de cerebro, este es famoso, conocido como el SPECT cerebral, también yo hago la biodistribución espacial, entonces los diferentes cortes, por ejemplo, en este caso los transaxiales o los axiales, miren acá, ¿no? Voy haciendo los cortes, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? En este caso del cerebro, ¿no? Se puede decir, de los hemisferios hasta la base, pues, del cerebro, ¿no? Entonces, igual, yo puedo hacer cortes coronales y cortes sagitales. Entonces, ¿cuál es la terminología básica en caso de esta técnica del SPEC? Entonces, cuando hay ausencia de captación, hablamos, miren la definición, sin captación respecto a la estructura de referencia. Por ejemplo, es un estudio con otro trazador, que es el famoso Sestamibe. Si ustedes se dan cuenta, solamente acá veo un poco los ángulos basales, pero el resto de la materia, por ejemplo, blanca, no tiene captación. Acá puedo utilizar pues también la escala de colores. Ustedes han visto tanto en la radiografía convencional como en la tomografía, solamente utilizamos la escala de grises, que puede discriminar mucho más el ojo humano, pero en medicina nuclear muchas veces utilizamos la escala de colores de manera pues convencional. Entonces el color blanco es donde hay la mayor captación en este caso, la biodistribución que tiene el retrotrasador. Y el color negro sería, pues, donde no hay captación, donde no se distribuye. Por no olvidarse, vuelvo a repetir, hay que conocer básicamente el mecanismo de acción de cada radiofármaco, de cada retrotrasador. Si uno sabe perfectamente el mecanismo de acción de cada retrotrasador y cada radiofármaco, definitivamente va a interpretar mucho mejor, reconocer va rápidamente. No es fácil la medicina nuclear, es mucho más compleja, ¿no? Lo que es la radiología, la tomografía, porque acá hay que conocer los diferentes retrotrasadores. Y miren, acá hay que saber fisiología, fisiopatología, hay que saber bioquímica, hay que saber biología molecular, ¿no? Hay que saber genética. O sea, realmente la medicina nuclear utiliza muchas ramas de las diferentes campos de investigación, inclusive propias de la medicina. Y esa es la razón por qué es mucho más complejo, se requiere mucho más preparación, ¿no? En la tomografía, en la imagen convencional, básicamente hay que saber por anatomía, ¿no? En lo que es la anatomía radiológica. No se requiere preparación, como ya les dije, en otras materias. Y eso es importante, inclusive farmacología. Hay que saber muy bien la farmacología, el famoso campo de lo que es la radiofarmacia. Y igualmente la hipocaptación, entonces hay zonas, como ven ustedes, con mejor captación que la estructura de referencia. Por ejemplo, en esta zona, te ven ustedes una isquemia o un infarto en un paciente que ha producido una enfermedad cerebrovascular. Si bien es cierto, obvio que la tomografía puede ser el gol estándar para caso en patología de emergencia, por ejemplo, ¿no? Pero igual el estudio de difusión en isquemia, por ejemplo, en el estudio de difusión, pero con una resonancia magnética, que ya también estuve escuchando la conferencia, y es el gol estándar hoy por hoy pero la medicina nuclear también es una buena alternativa para poder, sobre todo me ayuda mucho en lo que es el pronóstico del paciente, ¿no? Con indicaciones muy puntuales que no es motivo, me imagino, en el desarrollo de las demás conferencias, cuando se haga neuroimagen, se va a discutir respecto a ese tema. Y lo que es isocaptante, cuán respecto fue la misma captación, por ejemplo, en este caso, miren,
de la corteza cerebral. Acá estamos básicamente en la biodistribución que tiene el retrotrasador en la materia gris. Miren, la materia blanca se ve, pues, de hipocaptante, o diríamos inclusive sin captación en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, miren acá los ganglios basales, ¿no? El hipotálamo también tiene ligera captación. Miren acá tienen ustedes el occipital, un poco el cerebelo, que generalmente, pues, tiene una mayor captación. Hipercaptante, por ejemplo, en zonas como el cerebelo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es una zona donde tiene mayor captación. Entonces, vuelvo a la terminología básica, ¿no? Siendo un parangón, una comparación respecto a la tomografía, por decirlo. En la tomografía siempre hemos visto la hipodenso, ¿no? Eso, por ejemplo, acá hipodenso sería hipocaptación, ¿no? Hiperdenso, ¿no? Vuelvo a lo hiperdenso, por ejemplo, hipercaptante, ¿no? Igualmente, igualmente, en caso de la resonancia, hiperseñal, hiposeñal, o hipointenso, o hiperintenso, que también en alguna literatura. Entonces, ahí tienen ustedes las ventajas y desventajas del espejo. Miren, como ventajas, pues ya les mencioné, me da información funcional y molecular. Va a depender mucho del retrotrasador que uno utilice. Hay retrotrasadores que me dan mayor información funcional y otros mayor información molecular. Y ahí justamente radica saber qué tipo de retrotrasador yo voy a utilizar. Tiene una alta sensibilidad, ¿no? Digamos, le dije, si ustedes si recuerdan un poco, cuando uno utilizaba la concentración en moles, ¿no? Entonces estamos hablando con la tomografía y la resonancia aproximadamente de 10 a la menos 4 moles por mililitro en respecto a la sensibilidad de la tomografía y de la resonancia. Cuando hablamos caso del SPECT, yo puedo valorar procesos metabólicos de 10 a la menos 8, de 10 a la menos 12. Con la PET puedo llegar hasta 10 a la menos 15, o sea, picogramos, es una cosa, pues, que realmente donde radica mayor su utilidad, ¿no? Con respecto a las otras técnicas estructurales, que digamos, ¿no? Hay un número ilimitado de retrotrasadores, realmente cada vez se introduce en la parte clínica, inclusive en la parte preclínica y en las diferentes fases. Muchos de ellos están en la fase 2, otros en la fase 3 de estos retrotrasadores. No les miento de que hay aproximadamente más de 900 retrotrasadores que están en investigación. Entonces, con un gran futuro para, ya se habla del cambio de paradigma, ¿no? El caso del manejo de la introducción de estos biomarcadores. Otra de las grandes ventajas que tiene la medicina nuclear que podemos cuantificar, ¿no? La cuantificación por las técnicas estructurales, como en caso de la tomografía, por ejemplo, tomografía computada, cuando ustedes, no sé si les mencionaron a Audi Hansfield, ¿no? El que introdujo el primer prototipo en 1971 de un tomógrafo, ¿no? Ahí sí podemos decir un tomógrafo axial computarizado, porque tenemos que hablar con propiedad, siempre debemos decir una tomografía computada. La cuantificación, pues, es muy básica, ¿no? Va entre, si ustedes han visto, entre menos 1000 y más 1000, ¿no? Menos 1000 fue el aire, más 1000 el metal. Entonces, no es una cuantificación como van a ver ustedes con respecto al SPECT y la PET. La cuantificación, pues, ya vimos a nivel en molar, es mucho más sensible, ¿no? Es mínima. Yo puedo ver procesos moleculares mínimos, pero no se olviden que estos procesos, pues, estamos hablando a nivel picomolar, ¿no? Más que nanomolar, inclusive estamos hablando de pico y femtomolar, una cosa, pues, yo esto puedo cuantificar. No hay una, claro, obvio que no es una cuantificación absoluta, con la PET se está a lograr una cuantificación absoluta porque se requiere, pues, conocer, si ustedes cuando han hecho farmacología, los famosos sistemas compartimentales, tengo que conocer perfectamente los diferentes compartimentos, estamos hablando del nivel intracelular, extracelular, y saber exactamente pero cuando hagamos el tema de cuantificación en imagen molecular, me va a interesar mucho en lo que es la eh, la introducción de la farmacología, ¿no? Porque nosotros vamos a conocer exactamente las cantidades necesarias para poder tratar las diferentes enfermedades, ¿no? Para evitar, pues, los efectos indeseables, conocer el tema de costos. Por el hecho de la cuantificación, pues, va a cambiar mucho el paradigma de la medicina.
Y nuevamente también como otra ventaja, pues inocua, las técnicas de tanto SPECT y la PET son inocuas, no producen ningún efecto adverso en el paciente, pues yo tengo ya más de 20 años como médico en medicina nuclear y realmente no he visto ningún efecto al paciente, realmente más bien beneficioso para el paciente, ¿no? Y como desventajas, pues los tiempos, entre comillas, todavía esto del tiempo de adquisición largo, si comparamos, obvio, con la tomografía computada. La tomografía computada podemos hacerlo en segundos, en menos de un segundo puedo hacer una adquisición. Comparando por los tiempos, estamos hablando ya de, hemos bajado hasta 12 minutos. Y el tiempo es importante por el tema de los artefactos, ¿no? Nos ven que los artefactos pues sigue siendo un gran problema para las imágenes. El artefacto más importante, no se olviden, es el movimiento del paciente, ¿no? Por un lado, el movimiento del paciente, que él mismo se mueve, y también los órganos se mueven, como el caso del corazón, los órganos abdominales, ¿no? Y esto va a crear artefactos, ¿no? Es muy importante que debemos conocer nosotros, reconocer los artefactos, ¿no? Para poder identificar los artefactos y poder mejorarlos. Hay artefactos, pueden resonancia, artefactos ahí pueden tomografía, igualmente en caso del SPECT y la PET. También hemos visto que tiene una pobre resolución espacial, ¿no? Es pobre, pero comparando pues, con la resolución, ustedes han visto de la tomografía y la resonancia, pues sería pobre, ¿no? La pérdida temporal hemos mejorado mucho, ¿no? Realmente las adquisiciones casi son en tiempo real. Claro, la mejor resolución temporal pues sigue siendo la tomografía, por ejemplo. Y como otra desventaja, entre comillas, el uso de la radiación, ¿no? Claro, esto fue también con la nueva mejoras que ha habido en lo que es la radiofarmacia, las dosis también cada vez ha ido mejorando, ¿no? Luego pasamos a los fundamentos de la PET, un poco más complejo. Esto es una tecnología de alta tecnología, se requiere un conocimiento muy, muy importante. Me pasé muchos años para poder introducir esta técnica en nuestro país, ¿no? Hacer los estudios de inversión, primero de preinversión, convencer a las autoridades para tener estas técnicas, y bueno, ahora como ustedes saben lo tenemos. Entonces, en el fundamento de la PET, que viene a ser la tomografía por emisión de positrones, ustedes ven ahí ya tenemos, siempre vamos a hablar de los radionúcleos, así como le dije, los radionúcleos SPECT, también tenemos radionúcleos PET, por eso se llama PET Positron Emission Radionúcleo. Ahí tienen, claro, en este caso tomógrafo. Entonces ahí tienen ustedes radionúcleos. Entonces el positrón, que viene a ser pues la antimateria, también viene a ser una partícula, ¿no? Que en un tiempo pues muy de vida ultra corto, ¿no? Pero si se incorpora también a los sistemas vivientes, y nosotros sabemos que en nuestro organismo tenemos electrones, este positrón con este electrón pues se aniquilan, se generan dos rayos gamma de la misma, energía, pero desde el punto de vista vectorial son de sentido opuesto, vuelvo a repetir, desde el punto de vista escalar, tienen la misma energía. Miren, 511 keV los fotones, ¿no? Full energía. Entonces ahí tienen ustedes, miren la fórmula de una reacción nuclear. Ambos fotones, como ustedes, tienen la misma energía, 511 keV. Entonces, por ejemplo, acá una reacción nuclear a partir del carbono 11, yo consigo, por ejemplo, el boro 11, miren el positrón y el neutrino. Entonces, que también es una partícula muy efímera. Entonces, ahí tienen ustedes, miren, un equipo PET más sofisticado, ¿no? Es muy diferente que el SPEC, que vimos que en caso del SPEC había los dos detectores o un detector. En este caso, la PET tiene la forma geométrica de la forma de un anillo. Miren cómo se introduce también la camilla. Entonces, en este anillo tiene los detectores, ¿no? Y realmente, pues, esta tecnología es muy compleja porque también se requiere tener cerca un ciclotrón. Entonces, en el ciclotrón es donde se va a hacer la producción de los radionúcleos, ¿no? Es una cosa muy alta tecnología, y también tenemos ya en el Perú dos ciclotrones. El tercero lo vamos a instalar en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Uno está en el Seguro, ¿no? En el Hospital Negreiros, la otra es una parte privada que está en Surquillo, y el tercer ciclotrón lo vamos a tener en el Hospital Neoplásicas. Por eso ustedes quieren una inversión muy elevada, es una tecnología muy compleja, debo repetir, y se requiere un entrenamiento muy especializado del personal. Se requiere conocer perfectamente la radiofarmacia, donde, miren, por ejemplo, son los famosos, las cajas negras, ¿no?
eh, black box también conocida, donde se hace la síntesis de los diferentes retrotrasadores PET, mucho más complejo. Realmente se requiere una preparación muy alta, ¿no? Donde también los radiofarmacéuticos, los farmacéuticos se especializan en la radiofarmacia, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren los diferentes biomarcadores ya desde el punto de vista molecular para estudio de la PET. Si ya les mencioné en caso del SPEC, me da para valorar la función, pero ya los trazadores PET, miren, me valora pues, otros objetivos, ¿no? En el caso de las diferentes moléculas, miren, por ejemplo, la que más utilizamos en el Perú o en el mundo también es la de exoglucosa, que es un análogo de la glucosa, miren, el que me valora pues, el metabolismo de la glucosa. Miren con qué radionúcleo, acá están los radionúcleos, ¿no? Esta es la molécula y el radionúcleo. Entonces se unen, se marca el concepto es marcación, viene a ser de marca, entonces se une el radionúcleo que se ha producido en el ciclotrón. El ciclotrón, ahí estos son los radionúcleos que se producen en el ciclotrón. Y se unen en ese módulo de síntesis que ustedes vieron acá, miren, en este módulo de síntesis donde se produce la unión, ¿no? Con la diferente molécula. Por ejemplo, en el caso de la timina, si ustedes demoran los aminoácidos para lo que es síntesis de ADN, ¿no? Nos ven que la timina es componente del ADN, miren, por eso que valoramos también a nivel de la misma a nivel de mismo núcleo, estamos viendo el ADN, igualmente el acetato para lo que es síntesis de lípidos, la colina, si ustedes se acuerdan, la colina tiene que ver mucho con la síntesis de las membranas, y igualmente la tirosina, la metionina, para lo que es la síntesis de proteínas, o sea, tiene que ver también con procesos que ven ustedes moleculares, una cosa y son sustratos que utiliza pues la célula, ¿no? La célula para sus diferentes funciones dentro de su sistema, que tiene en este caso la célula. ¿Cuál es su terminología básica? ¿No? Hablamos de ausencia de captación, por ejemplo, en esta imagen PET con rubidio 82, miren una perfusión miocárdica, que es súper útil para lo que es diagnóstico de viabilidad miocárdica, por ejemplo, en el caso de la cara inferior, ¿no? No solamente de la cara inferior, sino también la cara lateral, hay ausencia de captación, por eso que se ve negro, ¿no? Negrito, ya les dije, el blanco es donde hay mayor captación. Igualmente una hipocaptación, por ejemplo, miren con el caso de, básicamente, de la fluorotimidina, por ejemplo, un tumor cerebral, que en la resonancia magnética, si nosotros lo hubiéramos realizado, pues, diríamos que no hay evidencia de recurrencia de enfermedad. Pero miren con la fluoretimina para la evaluación de la síntesis, en este caso, caso de la célula, podemos ver que hay viabilidad. Por eso, hipocaptación, esta zona, ¿no? La parte más central, claro, la parte acá también para que vean, podemos también hacer una escala de grises, no hay ningún problema, pero en la escala de grises, en negrito, sería lo que es la hipercaptación. Hay zonas que ven ustedes donde todavía vemos viabilidad tumoral, ¿no? Hay zonas de hipocaptación. Y en la parte central, donde hay necrosis, se ve pues con ausencia de captación, que sería muy similar. En esta imagen también podemos ver la ausencia. Igualmente isocaptante, ¿no? Por ejemplo, en este estudio que he utilizado el NAF, ¿no? El fluoruro de sodio, otro trazador que me valora perfectamente el metabolismo óseo. Hay zonas que son isocaptantes, ¿no? Como ustedes, ¿no? En la distribución que tiene el hígado y la médula ósea. Y acá, por ejemplo, para poder representar que el reotrazador se elimina por vía renal, miren cómo acá se ven los riñones, el sistema pielocalicial, ¿no? Como inclusive acá miren cómo se ve la vejiga. Y ahí yo puedo decir que el reotrazador pues se elimina completamente, ¿no? Y por último, el hipercaptante. Por ejemplo, en este estudio de un paciente con linfoma, también con metionina, por ejemplo, miren, estos conglomerados ganglionares a nivel del mediastino, y vemos que tiene zonas de hipercaptación, ¿no? Y saber perfectamente su biodistribución, que es una de las cosas más importantes. En lo que se refiere a las ventajas y desventajas de la PET, miren sus ventajas ya, subrayo la parte molecular, como hemos visto, ¿no? Es mucho mayor sensible, también tengo un número limitado de retrozadores, ya les dije, cientos de retrozadores que están en la fase de investigación, también me puede cuantificar, ¿no? Es inocuo, como igualmente los tiempos. En los tiempos de adquisición, esto hay que tomarlo en
los últimos equipos que se introducido en la comercialización, hablamos de 5 o 6 minutos, pero 5 o 6 minutos muchas veces pues el tema del movimiento fue clave, ¿no? Ya hablamos de una de moderada resolución, porque ustedes se dan cuenta, las imágenes tienen mejor resolución que respecto al SPEC. Claro, obvio que sigue siendo, vuelvo a repetir, la tomografía y la resonancia como técnicas que me dan mayor resolución. La susceptibilidad de artefactos, hemos visto que también que se generan artefactos, vuelvo a repetir, el tema del movimiento sigue siendo uno de los más importantes. Utiliza radiación, la radiación es un poquito mayor respecto al SPEC, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, les pongo un caso del SPEC, una gamografía ósea, me demoro por un promedio de, disculpen, en términos de dosimetría, estamos hablando de 2-3 milisieverts, con la PET hasta 6-7 milisieverts, ¿no? Un poco hablamos de casi el doble, ¿no? Y obvio que el tema de los costos, un estudio SPEC está aproximadamente 300, 400 soles, va a depender mucho del tipo de radiorazor que se utiliza, pero un estudio PET aproximadamente 4.000 a 5.000 soles, miren la diferencia, ¿no? Eso todavía sigue siendo un gran limitante esta técnica PET, pero a pesar de eso lo tenemos nosotros en el instituto con el hecho de para el manejo de los pacientes con cáncer, ¿no? Cuando hablamos de muchos. Luego pasamos a la técnica ya de multimodalidad. Miren, la medicina nuclear ha avanzado muchísimo en estos últimos 20 años. Se han introducido estas famosas técnicas de multimodalidad, que solamente pocos de ustedes lo escuchan, porque a los chicos también en el curso de diagnóstico por imágenes también les hablo de estas técnicas que son fabulosas, ¿no? Que combina pues la técnica de la CT que ven ustedes acá, el gantry donde está la CT, esto que estoy señalando ahorita, o acá también la CT, porque esta es la General Electric, la Infinium, esta es la eh, de la Philips y de la Siemens, los tres modelos de las empresas que más comercializan en el mundo. Y tiene también sus detectores, ¿no? Como caso del SPEC, ¿no? Como ya vimos, miren, ¿no? Entre el mismo gantry del tomógrafo, pues está aunque no es del mismo tomógrafo, el tomógrafo está un poco más si ustedes se dan cuenta, acá miren cómo se para, está un poco más posterior. Pero, y lo que sí comparten es la misma camilla, como ustedes acá también miren la camilla, esta es una imagen mucho más de lateral, ¿no? Entonces, más frontales, un poco más oblicuo, pero acá tienen acá para que lo puedan un poco lateral y un poco ustedes para que puedan observar, miren el gantry que tiene la cámara gamma SPEC y el gantry que tiene por el lado de la CT. Entonces, lo que ingresa es la camilla, ¿no? Primero hacemos la CT y después es un estudio secuencial, ¿no? Miren la diferencia, secuencial, o sea, ¿qué significa? Es una secuencia. Primero hago la CT y luego le hago el SPEC, ¿no? El SPEC. Y luego hago la fusión, hago una fusión, lo conocido como un corregistro de imagen. El concepto de acá es corregistro de imágenes. Entonces, miren las ventajas que tiene el SPEC. Mejora, obvio, la corrección de atenuación que me proporciona la CT. Sigue siendo el tema de la atenuación, porque no se olviden que los tejidos atenúan y esta atenuación también me va a generar, pues, lo que se conoce la disminución de la señal de root. Entonces yo atenúo, corrijo esta atenuación con ACT y me mejora pues también la calidad de las imágenes, la resolución mucho más. Por eso que ustedes se dan cuenta, tiene mayor sensibilidad, especificidad, también puedo cuantificar. Hago diagnósticos complementarios por el lado de la ACT, pues, ¿no? En un estudio de medicina nuclear también puedo avanzar. Por ejemplo, por decirles, hago diagnóstico de un adenoma paratiroideo en la parte de tórax, y por el lado de la CT puedo hacer por diagnóstico, por ejemplo, de una bronquiectasia, ¿no? O sea, me hace diagnósticos complementarios. Pues, lo que muchos dicen, 1 más 1 de estas técnicas me da 3, ¿no? No es todo, sino que me da mayor información. Y por el lado de la precisión, porque ustedes ven una lesión, por ejemplo, que se localiza en columna, con la CT, con la SPEC, disculpen, realmente muchas veces quiero diferenciar si está en el cuerpo vertebral, si está en el pedículo, si están en las facetas, si están las apófisis transversas, las apófisis espinosas, que la que me va a dar la localización va a ser la CT. Ahí justamente radica estas técnicas, o sea, realmente son fabulosas. Las desventajas, pues, incremento de costos, nosotros también tenemos un equipo de SPEC-CT en el instituto, el único servicio que tenemos todas las técnicas bueno, todavía no tenemos la P-resonancia, pero todos los equipos de multimodalidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, no hay otro hospital en el Perú que tenga todas estas técnicas.
Igualmente el movimiento del paciente, y los artefactos metálicos que cada vez han mejorado con los nuevos softwares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto clínico? Vamos a ver la parte clínica. ¿Por qué me ayuda mucho el tema del SPECT en la parte clínica? Que al final son los clínicos los que nos exigen. Entonces, mejora la detección de la lesión, ¿no? Tanto en las imágenes de PET, me mejora la localización, ¿no? Del tema de la captación de la lesión que yo quiero valorar, como vamos a ver más adelante algunas imágenes, me caracteriza las lesiones que es de manera incidental que puedo encontrar, y también me confirma las lesiones que son pequeñas, imperceptibles, inusuales, que lo detectamos con la CT. Entonces ahí, por ejemplo, miren una gama grafiosa, vayan conociendo cómo es una gama grafiosa, la gran ventaja que tiene la gama grafiosa, que me da una información de todo el cuerpo. Era la única técnica que me da la información del cuerpo entero. Ahora también puedo hacer con una resonancia magnética. Con la resonancia magnética puede estar un día haciendo toda una adquisición de cuerpo completo, ¿no? Porque tenemos todavía eh, eh, resonadores con una inducción magnética de 1.5 hasta 3 Tesla. Obvio que ya también hay de 7 Tesla que me va a reducir los tiempos de adquisición, porque ustedes vieron que son diferentes secuencias. Entonces, puedo hacer también ahora una adquisición de cuerpo completo, como veremos más adelante, en la P-resonancia. Entonces, miren acá, entonces acá ustedes ven una lesión en la columna lumbar. ¿Dónde está? ¿No? Está en el cuerpo, está en las facetas, ¿dónde está? Entonces, yo hago, pues, definitivamente la CT, como ustedes en los diferentes cortes, axiales, coronales, y determino que está justamente, miren, en la zona de la cortical, es una lesión esclerosa, ¿no? Hiperdensa, ¿no? En el cuerpo vertebral, y confirmo que es una lesión, pues, definitivamente degenerativa. Por eso ustedes ahí miren compromiso degenerativo del cuerpo vertebral en L3. Qué interesante, por eso que ya les dije que me localiza el tema, me caracteriza, la palabra correcta es caracteriza la lesión, y por el tema de la localización. Acá tienen ustedes las imágenes del centro, vienen a ser las imágenes SPEC, igualmente los cortes axiales, coronales y sagitales, igualmente ya el SPEC-CT, ¿no? Donde ya puedo localizar un paciente que no se olviden que la gamografía, o sea, donde tiene mayor utilidad hoy por hoy es para el diagnóstico de enfermedad metastásica ósea, ¿no? Entonces, las ventajas, ¿no? Y desventajas de, ya vamos hablando de las técnicas de la PET-CT, por ejemplo, igual, no mejora la corrección de atenuación, muy similar, la alta sensibilidad y especificidad, también el término de cuantificación, la caracterización que le dije, las lesiones, la precisión también igual, me incrementa los costos, ya estamos hablando de dos técnicas, miren, de la PET-CT, ya no solamente la PET que es costosa, sino bueno, la CT, obvio que los precios de la CT disminuyen, y es una técnica fabulosa en la PET-CT, en la parte oncológica, neuropsiquiátrica, en la parte de cardiología. Igualmente, no ha sido mejorado, si bien es cierto, se ha mejorado el tema del movimiento del paciente, hay unas adquisiciones conocidas como gating, para el tema de la respiración, pero igual todavía tenemos esta limitación respecto al tema del movimiento. Igualmente los artefactos metálicos. Miren, por ejemplo, las aplicaciones clínicas ya de la PET-CT. Por ejemplo, miren este nódulo pulmonar solitario, ¿no? Tienes una imagen hiperdensa en una ventana pulmonar, espiculada, por mi experiencia, pues definitivamente es una neoplasia maligna, obvio, hay que hacer la biopsia. Miren, acá tienen ustedes la PET, altamente metabólica, porque he utilizado la FDG, igualmente en estos cortes, en estas imágenes coronales, miren la lesión, ¿no? Hipermetabólica, hipercaptante. Igualmente tienen ustedes otra lesión acá, mucho más pequeña, ¿no? Este es un nodulito mucho más pequeño, pero es hiperdenso. Sin embargo, en las imágenes, la PET no logro visualizarlo. ¿Por qué? Por el hecho de las lesiones que yo puedo visualizar con la PET, básicamente son a partir de 5 milímetros. Menor de 5 milímetros, por más que sigan publicando de que sí podemos detectarlo, mentira. Más de 5 milímetros sí lo puedo detectar. Y hay una cosa que radica su gran limitación que tiene esta técnica de la PET. Lesiones que son menores de 5 milímetros, sencillamente no lo visualizamos. Pero miren con la tomografía puedo hacer cortes pues milimétricos, ¿no? Y es una de sus grandes ventajas. Por ejemplo, en cáncer de mama, también miren, cáncer de mama focal, una lesión también igualmente hipermetabólica. No se olviden que también se distribuye en el corazón, esto es lo que ven ustedes es el corazón. O también puede ser multifocal, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, miren acá la imagen, también se visualiza dos
dos lesiones, ¿no? En cambio la CT se corrobora, miren esta imagen también hiperdensa, y tiene en la parte central necrosis, sus bordes espiculados, acá igualmente las dos lesiones, miren, ¿no? De características de malignidad, y que también lo utilizamos pues con la PET, ¿no? Obvio que la PET te hace el diagnóstico de un estadiaje, restadiaje, para ver recurrencia, para poder monitorizar, para planificación en radioterapia. Realmente es súper útil en la parte oncológica, ¿no? Luego pasamos a la P-resonancia, ¿no? La última innovación de imágenes, ¿no? La P-resonancia ya se introduce en el año 2010, ¿no? La PET-CT se introduce en el año 2001, casi muy, por esos años también el SPECT-CT. Entonces la P-resonancia ya me combina, y ustedes muy bien que escucharon la conferencia de la resonancia, por eso ha ido muy bien la secuencia, y ya me da una información no solamente anatómica por el lado de la resonancia, pero la resonancia también me da información funcional, ¿no? Inclusive molecular con la espectroscopía. Claro, con la espectroscopía muy cruda, ¿no? Es que, digamos, como en el caso de los retrotrasadores, ya me reduce un poco el tiempo de adquisición. La dosis absorbida, obvio, es menor porque no es la CT. La CT también tiene una dosimetría que aproximadamente va a depender mucho de si es tórax, abdomen, pelvis, pero más podemos llegar hasta 30 milisieverts, ¿no? Eso es una gran desventaja que tiene la CT, ¿no? Por el hecho de... Pero ya con la resonancia magnética pues no se basa en radiación. Puedo hacer una corrección del movimiento en tiempo real, es otra de las grandes ventajas, como ya vimos que sigue siendo sigue el problema del movimiento, y acá sí hacemos una adquisición simultánea. Miren, esta es la gran diferencia respecto a la CT, al SPECT-CT y la PET-CT, ¿no? La adquisición simultánea significa yo puedo hacer ya no un corregistro de imagen, sino realmente tal como sucede el proceso molecular, lo puedo ayudar a adquirir. Entonces hago una adquisición, no olvidarse, simultánea. La gran desventaja que es su costo muy elevado. Bueno, en Latinoamérica ya tiene México, ya tiene Brasil la perresonancia, ¿no? Pero tenemos un año trabajando duro para tener también esta técnica de la perresonancia. Igualmente la preparación del ambiente de instalación, y no hay todavía el tema de la correlación temporal. Seguimos todavía adoleciendo en la parte temporal, ¿no? Es una de sus grandes... Entonces ahí miren las imágenes, ¿no? En términos de resolución, y igualmente la información de la resonancia. Ya me da la información de cuerpo entero, no solamente por lado de la PET, sino también de la resonancia magnética. Miren esta imagen fabulosa, igualmente en cerebro, como ya vieron esta secuencia T2, por ejemplo, ¿no? Igualmente por el lado de la FDG, como ustedes decían, o la P-resonancia. Para lo que es el nódulo pulmonar solitario, si bien es cierto que la tomografía sigue la técnica que tiene mejor rendimiento en pulmones, pero acá me caracteriza perfectamente. Igualmente la P-resonancia para el estudio de corazón, excelente para lo que es la isquemia y el infarto subendocárdico. No se olviden que la resonancia magnética es una técnica excelente para tejidos blandos. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, en caso de impacto que tiene la P-resonancia en el cáncer, por ejemplo, le puedo poner por el caso del cáncer pulmonar, en donde es metástasis, miren, por ejemplo, me da un factor pronóstico para ver metástasis a distancia. Por ejemplo, en caso del carcinoma colorectal, no solamente me ayuda mucho en el tumor, sino también en la metástasis. Una cosa pues realmente fabulosa, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, miren un caso de un linfoma no Hodgkin con infiltración ósea. Miren el caso de la CT, en este corte coronal, pues definitivamente me infraestima la metástasis. Por ejemplo, si yo puedo valorarlo acá, aunque si ustedes hay un engrosamiento, miren, del músculo paravertebral, en este caso es del lado derecho, y en la PET, esta es una imagen PET, miren cómo y veo la infiltración en medular ósea, y no solamente de los cuerpos vertebrales, sino también de los tejidos blandos, en este caso de los músculos paravertebrales. Miren la flechita que ustedes, o sea, miren el alto metabolismo, color amarillo, ¿se acuerdan que le dije? Y cómo se ven acá los riñones, que es el que elimina los retrotrasadores. Miren la secuencia, en esta secuencia T2, ¿no? Ahí tienen, miren cómo, disculpen, una secuencia T1, ¿no? Disculpen, T1 con contraste, y miren cómo capta el contraste. Igualmente, los músculos paravertebrales, miren, y ya cuando yo hago la P-resonancia, definitivamente me mejora la exactitud diagnóstica. Entonces hago el diagnóstico donde la CT pues me infrarroja, obvio que en linfoma, y hay el consenso donde uno quiere hacer para estadiaje. No hay mejor técnica de imagen en caso de los linfomas
que para estadiaje de, en este caso, de esta neoplasia, ¿no? Y por último, vamos a ver el estado actual pues, de la imagen molecular. Con esto voy a terminar, porque estamos justamente en el tiempo, cumpliendo, estoy muy con el tiempo, inclusive con el inicio de mis conferencias, y realmente este es el famoso cambio del paradigma, ¿no? El famoso paradigma de la medicina. No hay mejor secreto guardado que la imagen molecular en la parte de medicina, ¿no? Eso realmente nos está dando mucho fruto con los nuevos. Entonces, miren, no se olviden que la investigación empieza primero en los pequeños animales, como en este caso este ratoncito. Yo puedo hacer la lactografía, puedo hacer el micro, todo a nivel molecular, o sea, a nivel micro, ¿no? En este ratón. Hay equipos para este ratón. Ustedes van a algunos congresos del mundo, van a ver que hay equipos de microespectro, fluorescencia, la fluorescencia premio Nobel de Química, en el año 2017, ¿no? Igualmente el ultrasonido, lo que ustedes han visto, el micro-CT, vamos a hablar también de algunos avances sobre el ultrasonido en CT, en la última conferencia que les voy a dar, igualmente para ver resonancia en animal, la bioluminiscencia, y miren el microPET, todo en pequeños animales, ¿no? Es una cosa, al ratón se lo vuelve pues anormal, patológico. Entonces, este es el famoso cambio de paradigma. Este diagrama pues, explica a qué nivel actual estamos en la medicina, ¿no? Entonces, siempre nosotros valoramos pues, la, la historia natural de una neoplasia. Si nosotros no hacemos nada, ¿no? La historia natural de un carcinoma in situ termina pues, en carcinoma metastásico y definitivamente en la muerte del paciente. Y siempre valoramos la parte estructural. Por ejemplo, en caso del carcinoma in situ, siempre vamos a medir la medida de extensión, las medidas por calcificaciones. En el carcinoma invasor también la medida de extensión. Por ejemplo, acá sería con la mamografía, por ejemplo, o el flujo, puedo valorarlo también con el Doppler, que ya también se mencionó, puedo hablar también con el estudio de perfusión con tomografía. Igualmente para el carcinoma invasor también puedo ver perfusión con la resonancia magnética, con la tomografía, ver invasión con la tomografía. Igualmente la metástasis también puedo yo valorarla con la resonancia magnética, como vimos en el caso del linfoma. Pero miren la imagen molecular. La imagen me precede, me identifica ya los precursores antes de que se convierta en un carcinoma in situ. O sea, ahí justamente va a haber. Y va a haber escáneres, ¿no? Como en este caso, ¿no? Ya, ese es el futuro, ¿no? Escáner, ¿no? Y donde yo puedo ya con un escáner identificar alguna enfermedad, no solamente en la parte oncológica, estamos hablando en general en cardio, igualmente en neuropsiquiatría. Entonces, identifico estos precursores. Igualmente ya para carcinoma invasor, también puedo identificar ya actividades, por ejemplo, lo que es la angiogénesis, la apoptosis, y yo en este caso puedo ya hacer una intervención precoz. ¿No? Puedo cambiar el tratamiento, puedo disminuir el número de quimioterapias. Esto hablamos ahora lo que se conoce como la oncología o la medicina de precisión. Miren cómo cambió el paradigma. Ahora estamos hablando ya de igualmente vaya incorporando los conceptos de la medicina de precisión, y yo en que trabajo en oncología, la oncología de precisión. Así estamos a este nivel. Y igualmente para carcinoma metastásico también puedo identificar marcadores de progresión, lo que es angiogénesis. O sea, tengo yo biomarcadores, retrotrasadores, SPECT y PET para valorar estas funciones, estos procesos, ¿no? Lo que es angiogénesis. Igualmente, ya cuando es un carcinoma metastásico, puedo hacer una guía de terapia para hacer una intervención molecular, ¿no? De repente para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, imagen convencional no invasiva, todo lo que es técnicas de imagen estructurales o algo de función, metabolismo, casos de resonancia, y la imagen molecular con lo que vimos nosotros con todas estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en caso de los RMPI significa radio molecular probes, ¿no? Las imágenes de los probes o las ondas de imagen molecular, por ejemplo, para lo que es cardio, disculpen, inflamación, por ejemplo, porque también hacemos infección e inflamación. Entonces acá tienen un vaso, miren, puedo yo identificar ya la placa ateromatosa, puede haber procesos, por ejemplo, de infección a nivel de los macrófagos, la interleuquina, miren, podemos marcar en las células T, las interleuquinas, que está de moda, por ejemplo, en el caso de la COVID-19, ¿no? De tormenta de citoquina, donde tienen mucho las interleucinas, ¿no? Dado por las células T, igualmente las células B, miren, los neutrófilos, realmente es una cosa a nivel neovascular, miren acá para
el hematococco de la ciclooxigenasa, las microglias, realmente a nivel cerebral, realmente, miren, acá tienen ustedes los diferentes retrotrasadores que se están utilizando para las diferentes dianas. Ahí radica justamente la imagen molecular, todo lo que es la parte molecular. Y con esta imagen termino, por ejemplo, sigo hablando del nuevo cambio de paradigma, ¿no? En los pequeños animales, miren acá la PET, ¿no? Una lesión tumoral, ¿no? A nivel inguinal, ganglionar de este ratón, por ejemplo, miren con la resonancia magnética, ya en la P-resonancia, y la resonancia puede que no casi mucha alteración del tejido, ¿no? Tendría que ser por acá realmente un ojo espectacular para identificar. Sin embargo, con la PET, miren que es una imagen mucho más sensible, ya les dije, ¿no? ¿No? Y acá está el corregistro, ya no corregistro porque es una imagen simultánea, ¿no? Muy bien, entonces muchísimas gracias por atender, he hecho las 50 minutos, ¿no? Que me han permitido, y agradecer nuevamente a la comisión organizadora, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, para poder absorberlas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ha sido, o está claro o ha estado complejo, como yo digo? No sé si está alguien de la comisión organizadora. Sí, doctor, buenas noches. Muchas gracias por su ponencia. Sí, Justo buenas ahorita noches. estamos revisando una consulta. A ver. Bueno, la literatura es muy de repente si ustedes quieren a la comisión organizadora, bueno, hay muchos libros, hay muchos textos, de PET, cada vez se publica mucha información, pero de repente la comisión organizadora le podría convertir algunos libros, ¿no? Para que mejoren su formación respecto a las técnicas de medicina nuclear, ¿no? Ya que está Bien, preguntando Tania Flores, por ejemplo, ¿no? sí, doctor, justo aquí hay una pregunta. Menciona qué radiotrazador se utiliza en la PET. Como vimos, en el caso de la PET, hay, yo diría, cientos de retrotrasadores, muchos de ellos ya están aprobados por la FDA. Por ejemplo, el que más utilizamos nosotros en los departamentos de medicina nuclear es la FDG, es un análogo de la glucosa, es conocida como la fluorodesoxiglucosa, que me valora básicamente muchos procesos metabólicos, en caso, por ejemplo, en caso de oncología, como bien vimos en el caso de linfoma, ¿no? No solamente en caso de diagnóstico, sino también para estadiaje, para respuesta a tratamiento, para restadiaje, para lo que es recurrencia, planificación de tratamiento, ¿no? En caso en cardiología, por ejemplo, puedo hacer el diagnóstico de vialidad miocárdica. En oncología puedo hacer el diagnóstico de foco epileptógeno, que es una de sus aplicaciones, enfermedad cerebrovascular. En lo que igualmente demencia, puedo hacer una diferencia respecto a una enfermedad de PIC, una enfermedad, por ejemplo, propia de Alzheimer, de ahí justamente radica pues su gran importancia. O sea, los retrotrasadores pues son múltiples. Tenemos, por ejemplo, un retrotrasador que también nos utiliza mucho en caso de cardiología, el Rubio 82, para caso de enfermedad metastásica, o sea, el NAF, el fluorine de sodio, en caso de florbetamir, en caso de demencia, igualmente en cáncer de próstata, por ejemplo, tenemos ahora el galio 68 que se marca con el PCMA, que es, como ustedes saben, el PCMA, pues un receptor mucho más específico. Yo hablé del término de especificidad, ¿no? Y cada vez entramos al mundo mucho más pequeño, por eso hablé la última diapositiva de lo que es la imagen molecular, que ya valoramos pues, procesos mucho más específicos ya vimos para hipopsia, por ejemplo, el caso de la hipopsia también puedo utilizar el FMISO, ¿no? Que es un imidazol, ¿no? Para ver pues, hipopsia celular, igualmente para ver apoptosis utilizo la anexina, para ver angiogensina utilizo la RGD, o sea, realmente los retrotrasadores son múltiples, muchos de ellos, vuelvo a repetir, ya están aprobados por la FDA y muchos también de ellos están en diferentes fases, no solamente en fase preclínica, en estudios animales, sino también en fases clínicas ya inclusive en
en la fase clínica 2 e igualmente 3, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Hay otra pregunta más. Menciona, cuando se tiene un ciclotrón, ¿se puede producir cualquier tipo de radionúclido? Así es. Entonces, los ciclotrones va a depender mucho de su potencia, ¿no? Hay ciclotrones, por ejemplo, el que tiene el seguro es de 17 megaelectronvoltios, ¿no? Va a depender la potencia, por ejemplo, ahí sí podemos producir el flúor 18, puedo producir también cobre 64, pero ahí también hay ciclotrones que tienen potencia de 24, de 28 megaelectronvoltios. ¿Qué significa esto? La potencia, ¿no? Donde yo puedo acelerar las partículas a velocidades mucho más altas, ¿no? Y para producir una reacción nuclear. O sea, tengo que esta partícula que impacte sobre un determinado blanco, o sea, con un reonúcleo que es estable y lo vuelvo inestable. Porque no se olviden que los reonúcleos vienen a ser núcleos inestables. Y estos núcleos inestables buscan estabilidad nuclear y para buscar esa estabilidad nuclear emiten diferentes tipos de desintegración reactiva, que puede ser la gamma, la beta, la alfa, ¿no? En este caso, pues los emisores PET emiten los positrones, ¿no? Y esa es la razón por qué son inestables. Entonces, los núcleos PET son inestables. Entonces, va a depender mucho de la potencia, ¿no? Cuando más potencia hay, puedo generar más radionúcleos, por ejemplo, el caso del cobre 64, del carbono 11, del nitrógeno 13, del oxígeno 15, que como ustedes saben, pues son moléculas que constituyentes de los adivinantes, en este caso de las células, ¿no? Bien, doctor. Bueno, después también hay consultas sobre libros o textos para poder reforzar el tema. De repente nos podría enviar al comité por correo y nosotros lo compartiríamos en el aula Sí, virtual. no se preocupen, todavía esta es mi primera conferencia, después vamos a tener otras conferencias, creo que la última, y creo que en el lapso de tiempo a la comisión pues les pasaré algunos libros para que puedan ustedes puedan leer mucho más, profundizarse en el tema, ¿no? Bien, doctor. Tenemos dos preguntitas más. Bueno, tres. Una menciona, ¿medicina nuclear es una subespecialidad de radiología o son dos No, especialidades no, diferentes? no, como ya les mencioné al inicio, por eso empecé, de repente no me puso atención el alumno. La medicina nuclear es una especialidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el año 75. Es muy diferente, se forma. Yo también en la Universidad de San Marcos soy presidente del comité, por ejemplo, de medicina nuclear, formo residentes, actualmente estoy formando residentes, igual en Estados Unidos, en Europa, y es una especialidad, como ven ustedes, súper compleja, se requiere una formación muy amplia de muchas vimos ramas que se utilizan, y la radiología, pues, otra especialidad, ¿no? Como ustedes, la medicina nuclear se ha ido perfeccionando con las técnicas de multimodalidad para mejora, pues, de los diagnósticos, ¿no? Listo, doctor. El siguiente es, ¿qué indicaciones se le dan al paciente antes de realizar un examen nuclear? Realmente la preparación del paciente con los estudios SPEC, yo que hago todos los días, sigo yéndome al hospital de lunes a sábado, no he dejado de ir a pesar de la pandemia, ¿no? Y realmente no hay una indicación muy, que digamos, específica, ¿no? Muy puntual. Realmente, eh, como vuelvo a repetir, son técnicas muy inocuas. En caso de la PET, sobre todo, tenemos mucho cuidado en pacientes que son diabéticos, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos la FDG, porque va a competir con la glucosa, si está con una hiperglicemia, entonces eso puede alterar la calidad de los estudios, pero realmente eh, hay indicaciones obvio que no sea ninguna actividad física, ¿no? Algunos estudios que el paciente tiene que ir en ayunas, y son indicaciones muy puntuales, pero realmente que no involucran, ¿no? Es algo que sean pacientes, puede que tengan algún tipo de oligofrenia o alguna patología, como un caso, sobre todo para los casos de pacientes de estudios cerebrales, ¿no? Donde el tema del movimiento pues, va a ser crucial.
y donde sopesamos si es necesidad de sedar al paciente. Pero realmente la preparación no es, digamos, muy complicada, ¿no? Bien, doctor, la última menciona, ¿cuál es el mejor estudio para ver viabilidad del tejido miocárdico? Bueno, el mejor estudio, ahí diría, fue de acuerdo, por ejemplo, si es una isquemia mural, ¿no? Transmural, definitivamente el gol estándar es la PET, ¿no? Pero si quieren ustedes para una isquemia o breve subendocárdica, la resonancia magnética, claro que hacerlo con gadolinio, ¿no? Pero si ustedes combinan la PET resonancia, pues el rendimiento del estudio es el 100%, ¿no? Entonces, viabilidad miocárdica es muy interesante en la parte de cardiología y una de las cosas que más domino. Y va a depender, como voy a repetir, dónde se ubique la isquemia, ¿no? Pero en general la mejor técnica es la PET, ¿no? Combina dos retrotrasadores, en el caso de la FDG, para ver el metabolismo, también puede ser con acetato, ¿no? Y la otra es el Rubí 82, ¿no? Porque miren qué interesante, yo combino retrotrasadores, el Rubí 82 que me ve perfusión, por un lado no se olviden que ahí tiene que ver perfusión, porque como sabemos si hay flujo sanguíneo, y también puedo ver el metabolismo, y también puedo ver el flujo sanguíneo con otro tratador, en ese caso puede del amonio, por ejemplo, ¿no? El amonio nitrógeno 13. Miren cómo puedo utilizar varios retrasadores para un solo estudio, ¿no? Y en este caso, pues, para valorar una enfermedad muy puntual. Bien, ahora sí, la última pregunta, doctor. Dice, ¿se puede realizar una espectroscopía con PET-RMI? No, porque la espectroscopía básicamente me cuantifica metabolitos, ¿no? Como el lactato, el aspartato, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí no puede hacerse un estudio simultáneo, porque la adquisición de la resonancia es muy diferente, ¿no? Básicamente, cuando hago un estudio de P-resonancia, utilizo las dos secuencias más útiles, que es que se pondera puente 1 en T2, ¿no? Para hacerlo también como ustedes uno de cuerpo completo, pero la espectroscopía no, es independiente. Es una técnica de la espectroscopía realmente que es muy infrautilizada. Es una cuantificación, ya le vuelvo a repetir, ya les digo, pues, si bien eso también fue motivo que introduce la espectroscopía, me parece que el premio Nobel del año 81 de química, de que introduce la espectroscopía, fue el premio Nobel de química, ¿no? La resonancia tiene 3 premios Nobel, no se olviden. Pero no, ya vieron que con los trazadores PET soy mucho más específico que con la espectroscopía, ¿no? Realmente no solamente para la parte oncológica, donde la espectroscopía también es útil, ¿no? Pero ya tengo otros trazadores que es realmente a leguas le lleva a la espectroscopía, ¿no? Hoy por hoy la técnica ideal, ¿no? Bien, doctor, esas serían todas las consultas por parte de los participantes del curso. Nuevamente extenderle las gracias por participar en esta nueva edición del curso de diagnóstico por imágenes. Y bueno, aquí le estamos proyectando el certificado de reconocimiento que también le haríamos llegar por correo. Muchas gracias, doctor. Ya sería hasta la próxima Más bien ponencia. sí, más bien el agradecerles a ustedes como comisión organizadora, siempre para mí es un placer disertar por estos temas que para mí son apasionantes, lo hago hace muchos años, bueno, y como profesor, como exponente, y reiterarles nuevamente pues la invitación, y realmente para mí es bastante satisfactorio siempre participar en los cursos, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. Y ya con ello acabaríamos las sesiones del día de hoy. A todos los chicos les comunicamos también que el pasito para que puedan medir su aprendizaje de la sesión del día de hoy, de las 3 sesiones, va a estar colgado en el aula virtual a partir de las 10 de la noche y van a poder acceder a él hasta el día de mañana, hasta el mediodía. Eso sería todo por nosotros. Ya nos vemos el día de mañana con las nuevas sesiones. Hasta luego.